Yali, Nenotoque Lilica el sol ha alcanzado su cenit y con ello nosotros hemos llegado a la quinta casilla de la octava trecena, el tonali Macuili Cosca Cuautli, 5 Sopilote Rey. Este tonali es del rumbo del sur, el color es el amarillo, por eso miren, yo me he puesto hoy de amarillo con café. El que de amarillo se viste, en su belleza confía. Y hoy tenemos que confiar en la fuerza del principio femenino que nos habita, tanto a mujeres como a varones, porque recuerden que en la trecena tenemos como regente a Meyahual, esa estrella maravillosa que trajera a Hecat y que se convirtiera en esa gran planta que es el maguey, que nos da alimento, sustento, nos da su savia que es tan nutritiva. Bueno, esa es la primera energía femenina que tenemos en este tonal. Y la segunda viene con el numeral 5 y es la señora Tlazolteotl, la tejedora de los destinos, la gran compostera, la gran medicina a la que invocan las mujeres para gestar y para parir y ser también quienes guíen a la comunidad. La señora Tlazolteotl es genial y hoy está presente con un ave que es escandalosa, Cacalot, que tiene mucha fuerza. ¿Y quién está como regente del signo Coscacuautli? Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, que también es advocación de la señora Tonacasíhuatl, el gran principio femenino creador. Entonces, Tonacasíhuatl viene presente en dos advocaciones en este tonali. Primeramente en el numeral 5, que es Tlazolteotl, y segundo en el signo como Itzpapalot. Miren, el 5 habla de ir más allá, de romper los propios límites, los propios paradigmas. Así que recibe hoy los hilos maravillosos que te da Tlazolteotl en esta quinta posición para reconstruir tu lienzo. Tu vida es un lienzo que tejes, ponle los mejores hilos. Si se te ha anudado uno, córtalo. Si hay que deshacer una puntada, hazlo. Confía en la fuerza que tienes y que te da hoy también Itzpapalot, porque ella es la gran guerrera. Ella vino a este espacio-tiempo cubierta de su capa de invisibilidad. No estoy aquí, nadie me ve. Venía a devorar a los Mimishkoat, que ya no estaban haciendo su función de alimentar al sol. Bueno, pues cuando estaba a punto casi de devorarlos a todos, hubo uno que se escondió en una biznaga, Istak Mishkoat. Él le lanzó una flecha a Itzpapalot y se dio cuenta que al herirla, ella liberaba a uno de los Mimishkoat que se había comido. Así que ese se sumó a la hazaña de lanzarle flechas a la diosa, y cuando se dieron cuenta se habían recuperado un montón de Mimishkoat. ¿Y qué hicieron? Lanzaron y lanzaron flechas hasta que la señora Itzpapalot quedó vencida. Hicieron una gran hoguera y la pusieron ahí, pero oh sorpresa, ella trae tepame, cuchillos de pedernal en sus alas, y esos generan un fuego divino. Ese fuego se hizo en esa hoguera de la tierra y resurgió la señora Itzpapalot. Al ver esto, pues se dieron cuenta que era un gran numen, muy poderosa, y los pueblos chichimecas la hicieron su líder. Por eso es que llevan el rostro pintado de blanco con líneas rojas, porque ella es su patrona. Y bueno, pues hoy se hace presente con Coscacuautli. Y Coscacuautli recuerda que siendo el sopilote rey, pues es un animal que tiene mucha serenidad y paciencia. Él planea con sus alas bajo el viento, esperando el momento en que un animal haya fallecido, y entonces limpia el ecosistema devorando a ese ser. Le quita toda la carnalidad. La carnalidad es lo que nos conecta o nos ancla a este espacio-tiempo. Cuando Coscacuautli ha devorado la carnalidad, entonces el ser se queda en los huesos, y los huesos son las semillas divinas. Recuerden que en el Mictlán se resguardan los huesos son sagrados, guardan información que no se pierde, son muy importantes en esta cosmovisión. Así que el Coscacuautli nos trae como enseñanza, primero, la serenidad y la paciencia. Entender que la vida tiene un plan y la vida nos va a dar nuestro sustento. Segundo, limpiar con nuestras acciones o con lo que nos toque
este espacio-tiempo para liberar la esencia divina, porque eso es lo que hace Coscacuautli. Cuando devora lo podrido, deja los puros huesos y está limpiando el sistema, el ecosistema, y además está generando que esos huesos queden en la tierra. Y miren, allá en la zona de donde yo soy, los huesos de burro cuando son descarnados se convierten en instrumentos musicales. Así que nuestro conjuro, pero antes del conjuro quiero decirte que la señora de la noche es Chalchutlicue, otra esencia femenina, y ella es el agua que corre sobre la tierra, la gran serpiente que hidrata, que oxigena y que permite la vida. Así que hoy nuestro conjuro, ahora sí, es el siguiente. Hoy yo le pido a el sopilote rey que descienda, que devore toda la carnalidad que hay en mí, que me permita estar en los huesos, es decir, mostrar mi esencia divina. Más aún, hoy yo mismo soy Macuili Coscacuautli, ese ser que busca lo divino en toda la carnalidad que encuentra, que se atreve a purificarse, a sanarse, a ir más allá, a abrir sus alas, pensando que en esta vida hay que ir con serenidad, con paciencia, buscando no solo el conocimiento, sino la sabiduría. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, en YouTube me encuentras como Lili Caltonac. Suscríbete y que no se te olviden, hoy nos toca trabajar la salud, pero liberándonos de todo aquello que nos impide crecer, volar. En la vida hay que ir con serenidad y con paciencia, entendiendo que todo conocimiento hay que llevarlo al plano de la sabiduría. Que la señora Tlazolteotl nos permita tejer, destejer, reestructurar nuestro lienzo, nuestra vida. Que Chalchutlicue nos dé la fuerza para fluir en ella. Que Itzpapalot nos recuerde que somos guerreros y como Meyagual, nutricios. Bueno, pues eso es todo por hoy. Te espero mañana y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!